¿Qué es el ciclo del carbono? Como resumen del ciclo del carbono, podemos decir que este es un ciclo biogeoquímico en el cual se describen los movimientos del carbono a través de la biosfera, la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. El carbono es uno de los elementos más abundantes de la Tierra. El ciclo se subdivide en el ciclo biológico del carbono y el biogeoquímico. En el primero, la biosfera regula los intercambios con la atmósfera a través de la fotosíntesis, retención del carbono y la respiración, devolución del carbono. Mientras que en el segundo se controla el intercambio del dióxido de carbono a través de la biosfera y el resto de los subsistemas. Más adelante vamos a profundizar en qué consiste el ciclo del carbono, pero aquí abajo hay una imagen o un gráfico ilustrativo en donde se puede observar el ciclo del carbono. ¿Cómo funciona el ciclo del carbono? El ciclo del carbono se puede dividir en las siguientes partes: producción, síntesis y fijado. La producción se basa en los procesos que emiten carbono. La síntesis es la retirada del carbono de la atmósfera y la transformación en moléculas más complejas. Por último, la parte del fijado es donde se queda atrapado este elemento. La producción del carbono. En la producción del carbono, la biosfera exhala en el proceso de respiración el dióxido y en los de descomposición y fermentación expulsa CO2 y CH4. Por otro lado, la hidrosfera emite el CO2 que posee disuelto al aumentar la temperatura por las variaciones térmicas. Asimismo, la litosfera desprende CO2 durante las erupciones volcánicas al liberarse el carbono presente en minerales y rocas. La segunda etapa es la síntesis del carbono. Esta es realizada por organismos fotosintéticos, plantas, algas y ciertas bacterias. Durante la fotosíntesis, la combinación del dióxido de carbono con el agua y la energía lumínica es transformado en materia orgánica y oxígeno. En este proceso, el CO2 inorgánico es transformado en un compuesto orgánico más asimilable por los seres vivos. Por otro lado, la formación de la corteza terrestre a través de las calizas y las dolomías en aguas poco profundas por la acumulación de esqueletos orgánicos también acaba retirando el carbono. Después viene el fijado del carbono. Este se almacena en los sumideros de carbono. Son depósitos naturales o artificiales que capturan y almacenan carbono de la atmósfera. Dentro de los naturales se encuentran los océanos, la biomasa vegetal y animal y las rocas sedimentarias, calizas, ciclos geológicos del carbono y los yacimientos de recursos fósiles, carbón, petróleo, gas natural e hidratos de metano. La destrucción de estos depósitos aumenta la concentración de carbono en la atmósfera y el dióxido disuelto en la hidrosfera se almacena mejor a bajas temperaturas. Los océanos son considerados los mayores sumideros de carbono, más aún que el Amazonas. La litosfera retiene gran parte del carbono en ella a través de las rocas calcáreas y las carbonosas. En ellos se encuentran yacimientos de combustibles fósiles. Estos yacimientos tardan miles de años en formarse y los estamos extrayendo y utilizando a una gran velocidad, lo que no le da tiempo a la Tierra para ser regenerado, además de añadir que el CO2 a la atmósfera por la combustión de estos. Bien, nos preguntamos por qué es importante el ciclo del carbono. Llegado a este punto es normal preguntarse acerca de su importancia. Esto se expuso antes y se puede concluir que el carbono es vital para el funcionamiento de la biosfera y para regular el clima de la Tierra. No obstante, cuando se altera ese ciclo natural, aumenta su presencia en la atmósfera y esto hace que empeore el efecto invernadero. ¿Cómo ha intervenido el hombre en el ciclo del carbono? Al igual que el resto de los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono es un ciclo cerrado. No obstante, la influencia del hombre asociada a actividades industriales han abierto el ciclo, además de acelerarlo, a través de la combustión y de los recursos fósiles. Este hecho afecta la sostenibilidad en el ecosistema. Se basa siendo el de reciclar al máximo la materia y que no se produzcan desechos no asimilables a una velocidad perjudicial. A través de la combustión de los combustibles fósiles se emite dióxido de carbono a la atmósfera.
a una velocidad que los organismos fotosintéticos no pueden asimilar y retener. Era un carbono antes que se encontraba retenido en la litósfera y ahora se acumula en la atmósfera. Esto ha incrementado lo que se llama efecto invernadero. Además, ha provocado el calentamiento global, lo que genera que los océanos aumenten su temperatura. El dióxido de carbono es un gas que se disuelve mejor en agua fría, pero si los océanos aumentan su temperatura, comenzarán a desprender más dióxido a la atmósfera. Esto va a fomentar un ciclo de retroalimentación positiva. Como es de esperar, la deforestación masiva llevada a cabo por los humanos también ha afectado todo esto, al reducir el volumen de sumideros de biomasa vegetal.